Bienvenidos al curso de Ecuaciones Estructurales nivel 1. Y lo nomenclamos nivel 1 porque vamos a tratar de empezar desde sus inicios, desde cero, en lo posible, y además porque son temas supremamente densos en general, y por lo tanto siempre habrá formas de ir profundizando. Acá hemos trabajado en la academia el nivel 1, nivel 2, eventualmente podría haber más niveles, porque definitivamente son muchas las temáticas a abordar. En este curso, si bien las ecuaciones estructurales por sí solas parten de un esquema y unos pasos, también es cierto que se requiere para optimizar esos pasos que estamos conversando de ecuaciones estructurales, hacer unas mediciones o unas valoraciones previas. ¿Qué es los temas en los cuales vamos a iniciar? Que son el análisis factorial en general, y ese análisis factorial se divide en análisis factorial exploratorio y análisis factorial confirmatorio. Ahí nos podremos llevar dos sesiones, o sea, algunos videos, pero la intencionalidad es allanar el camino para cuando tengamos esa posibilidad ya de enfrentarnos a la estructura de los SEM, tengamos forma de ya decir, bueno, aquí ya tenemos un modelo de medida adecuado y nos va a servir para mejorar digámoslo de alguna forma, el proceso. Ahora, vamos a trabajar también el software factor análisis. ¿Esto por qué? Esto lo vamos a abordar porque también es uno de los software, entre otras cosas gratuito, que hoy por hoy está utilizando unos procedimientos más actuales. En el tema de las ecuaciones estructurales propiamente, pues los vamos a abordar con el programa AMOS o AMOS, como lo pronuncien, y ese programa usa o se utiliza para lo que llamamos modelos reflectivos. Eso implica que hay una teoría por mirar, los modelos reflectivos, los modelos formativos, y en sí una gran cantidad de conceptos que requerimos para poder llegar a buen puerto un trabajo de este estilo, utilizando el gráfico de senderos, que es otro término de las ecuaciones estructurales, en los cuales podemos ver cómo se construye, analizar las correlaciones, mirar la pertinencia o no de unos ítems, sin contar entonces con que hay que también trabajar lo de siempre. Un análisis exploratorio sería lo ideal en general, pero también es cierto que hay unos supuestos que sí son de más fácil manejo, pero también de que hay que hacerlos por obligación, como esos temas de normalidad. También es cierto que hay muchos o otros procedimientos alternativos cuando no se satisface ese supuesto. Es sabido que en muchos de los casos no se satisface. Entonces vamos a conversar precisamente sobre qué hacer en esos momentos. En este punto entonces vamos a empezar una presentación. En la metodología que realizamos es generalmente una presentación donde se van a abordar algunos conceptos y más al inicio del curso. A medida que se avance, probablemente ya tendríamos más el manejo de la herramienta o de las herramientas, valga decir SPSS, iniciando, intercalado en ese momento con el factor análisis, el cual mostraremos la posibilidad de descarga y ya obviamente cómo funciona. Y luego el AMOS, donde pues será el fuerte más del curso y donde se desarrollarán los pasos sugeridos en términos de analizar cuándo hay un buen modelo, los índices de bondad de ajuste, y qué hacer para mejorarlo si fuese el caso. Por lo tanto, las primeras charlas, los primeros videos apuntan a un poco más de conceptualización. Sin embargo, es claro que trataremos de ir mezclando también para
entendiendo que nos gusta siempre llegar a procesar. Esta pantalla que tengo inicialmente es precisamente como mostrar un modelo cualesquiera, esto es lo que llamamos un gráfico PAT, pero se abordará más en el futuro. No obstante, en este momento doy una pequeña entrada. Y esa pequeña entrada no es más que diferenciar en nomenclatura los óvalos que tenemos acá, se conocen como variables latentes. Ese ya es un lenguaje de las ecuaciones estructurales muy propio de esto. Variables latentes, y los rectángulos son conocidos como variables observables. Entonces, en la generalidad, eso es un lenguaje que vamos a tener, variables latentes y variables observables. Aquí voy a diferenciar muy someramente aún el tema de los círculos, y estos se conocen como errores de medida, errores de medición, y le corresponden a las variables observables, como se plantea acá en una flecha que sale del error hacia el rectángulo. Ahora, hay otros tipos de error, como el que estamos observando de Einstein, con ese nombre, que llega a intención de visita. Ese óvalo ya es un error de predicción. Entonces hay que diferenciar esos detalles. Y ese error de predicción porque nos llega a una variable que ya vamos a diferenciar, endógena. Variable endógena, porque le llegan flechas, o sea, está condicionada por otras variables. A las que no le llegan flechas, como es movilidad y acceso, y las otras que están observando en el diagrama, se llaman variables exógenas. Tenemos variables observables, no observables, que se llaman latentes. También esas latentes podríamos empezar a mencionar el nombre de factor. También se habla de constructo. Realmente aquí lo vamos a entender como un sinónimo. El factor, constructo y latente. Y ellas se dividen o mejor, se clasifican en endógenas cuando les llegan flechas, o sea, lo que llamamos la variable dependiente. Y exógenas son aquellas que no están dependiendo de nadie y se conocen o se podrían asimilar a variables independientes, lo que serían las X en un modelo de regresión. Todo eso lo afianzaremos mucho más, como es apenas lógico. Por ahora quería solamente esta entrada y decir que esto es un gráfico de senderos o un gráfico PATS. Y mencionar también además que el tema de la SEM, que es toda esta estructura que tenemos acá, mezcla temas de regresión y por eso el concepto de X y Y, pero también mezcla el concepto del análisis de factor. Y por eso se tienen varias variables observables que llegan a una latente, o mejor, de la latente se miden unas variables observables. En mucho de la generalidad son ítems, pero no siempre. Pero eso quiere decir que hay que analizar el análisis de factor para ver si estos variables o estos ítems si están correlacionados por un lado, si de alguna manera se pueden disminuir para reducir esas variables, y ahí entonces está mezclado el concepto de análisis de factor y regresiones lineales generalmente. Y al ser regresiones lineales, pues habrá que mirar qué supuestos, si se sostienen los supuestos o no. Vamos a entrar ahora más en lo inicial. Y lo inicial es el análisis factorial para conversar un poco al respecto. Dejamos acá.